Juntos en la Biblia. Hola con todos, estamos ya en nuestro 7º día de lectura cronológica de la Biblia. Continuamos con el libro de Job y el día de hoy vamos a leer desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16. Así que acompáñenos a este viaje en el diálogo que tiene Job con sus amigos y que el Señor sea guiándonos en el estudio de esta porción bíblica. Entonces vamos a orar. Bendito Padre, te damos las gracias, Señor, por darnos el gozo de poder acercarnos este día a tu palabra. Queremos exaltar tu santo nombre, bendecir tu santo nombre, Señor, y sobre todo queremos conocerte un poquito más, Señor. Guíanos, te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Empezamos con Job 13. Dice la palabra del Señor: He aquí que todas estas cosas han visto mis ojos, y oído y entendido mis oídos. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo, no soy menos que vosotros. Mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, sois todos vosotros médicos nulos. Ojalá callaréis por completo, porque esto os fuera sabiduría. Oíd ahora mi razonamiento, y estad atentos a los argumentos de mis labios. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por el engaño? ¿Haréis acepción de personas a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Dios? ¿Sería bueno que Él os escudriñase? ¿Os burléis de Él como quien se burla de algún hombre? Él os reprochará de seguro, si solapadamente hacéis acepción de personas. De cierto, su alteza os habría de espantar y su pavor habría de caer sobre vosotros. Vuestras máximas son refranes de ceniza, y vuestros baluartes son baluartes de lodo. Escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Y Él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Oíd con atención mi razonamiento, y mi declaración entre en vuestros oídos. He aquí ahora, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. ¿Quién es el que contenderá conmigo? Porque si ahora yo callara, moriría. A lo menos 2 cosas no hagas conmigo, entonces no me esconderé de tu rostro. Aparta de mí tu mano, y no me asombre tu terror. Llama luego, y yo responderé. O yo hablaré, y respóndeme tú. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? A la hoja arrebatada has de quebrantar, y a una paja seca has de perseguir. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos, trazando un límite para las plantas de mis pies. Mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla. Capítulo 14. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. ¿Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo? ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto, deseará como el jornalero su día. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá, y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van del mar, y el río se agota y se seca. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse, hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad
esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Pero ahora me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Tienes sellada en saco mi prevaricación y tienes cosida mi iniquidad. Ciertamente el monte que cae se deshace, y las peñas son removidas de su lugar. Las piedras se desgastan con el agua, impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre. Para siempre serás más fuerte que él, y él se va. Demudarás su rostro y le despedirás. Sus hijos tendrán honores, pero él no los sabrá. O serán humillados y no entenderá de ello. Mas su carne sobre él se dolerá, y se entristecerá en él su alma. Capítulo 15. Respondió Elifaz temanita y dijo: ¿Proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano? ¿Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho? Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios, porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Tu boca te condenará, y no yo, y tus labios testificarán contra ti. ¿Naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios? ¿Y está limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halle en nosotros? Cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu padre. En tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen. ¿Por qué tu corazón te aleja y por qué guiñan tus ojos? ¿Para qué contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca? ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua? Escúchame, yo te mostraré, y te contaré lo que he visto. Lo que los sabios nos contaron de sus padres y no lo encubrieron, a quienes únicamente fue dada la tierra, y no pasó extraño por en medio de ellos. Todos sus días el impío es atormentado de dolor, y el número de sus años está escondido para el violento. Estruendos espantosos hay en sus oídos, en la prosperidad el asolador vendrá sobre él. Él no cree que volverá de las tinieblas, y descubierto está para la espada. Vaga alrededor tras el pan, diciendo: ¿En dónde está? Sabe que le está preparado día de tinieblas. Tribulación y angustia le turbarán, y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla, por cuanto él extendió su mano contra Dios, y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Corrió contra él con cuello erguido, con la espesa barrera de sus escudos, porque la gordura cubrió su rostro, e hizo pliegues sobre sus ijares, y habitó las ciudades asoladas, las casas inhabitadas, que estaban en ruinas. No prosperará, ni durarán sus riquezas, ni extenderá por la tierra su hermosura. No escapará de las tinieblas, la llama secará sus ramas, y con el aliento de su boca perecerá. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de su tiempo, y sus renuevos no reverdecerán. Perderá su agraz como la vid, y derramará su flor como el olivo, porque la congregación de los impíos será asolada, y fuego consumirá las tiendas de soborno. Concibieron dolor, dieron a luz iniquidad, y en sus entrañas traman engaño. Capítulo 16. Respondió Job y dijo: Muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros, si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras, y sobre vosotros mover mi cabeza. Pero yo os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor.
Si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se apartará de mí. Pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía, tú me has llenado de arrugas. Testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió mis dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo, abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta, contra mí se juntaron todos. Me ha entregado Dios al mentiroso, y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba, y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó, y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra. Me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante. Cosí cilicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Oh tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar para mi clamor. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios, como con su prójimo, mas los años contados vendrán, y yo iré por el camino de donde no volveré. Con eso concluimos la lectura del capítulo 16 y es la lectura bíblica de este día. Ahora vamos a analizar un poco los capítulos que acabamos de leer. Recordemos que iniciamos desde el capítulo 13 hasta el 16. Dentro del capítulo 13, me encanta cómo Job inicia este diálogo porque, al menos en Biblia dice, Job defiende su integridad. Y él comienza, prácticamente comienza en el versículo 5 diciendo, ojalá callaris por completo porque esto os fuera sabiduría. Job les está diciendo, ustedes son más sabios cuando no abren la boca. Y yo creo que él también ya estaba cansado de todo lo que se le estaba diciendo, de cómo se lo estaba acusando, además de las circunstancias que él estaba viviendo. Y creo que eso también lo muestra él en los capítulos que leímos el día de hoy. Job se sentía muy cansado por todo lo que sufría, por todo lo que había pasado y además porque sus amigos estaban dándole juicio a, a todo lo que a Job le estaba aconteciendo. Sí, podemos ver en el versículo 23, cuando hace la pregunta, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Es lo que tú estabas mencionando acerca de que Job ya estaba cansado en todos sus aspectos de su vida. Y además de eso, tener amigos como aquellos que no lo alentaban, sino que más bien desanimaban más su semblante. Justamente los versículos que tú dices, Job estaba como hasta diciendo, a ver si es que he pecado en algo, ¿en qué fue diciendo eso? Y más abajo en el 28 es justo lo que estamos mencionando ahora. Dice, mi cuerpo se va gastando como de cárcoma, como vestido que roe la polilla. Él sentía que ya todo su ser estaba en el piso, que estaba su salud y su semblante decayéndose y desvaneciéndose. Él se sentía muy mal en este momento. Pero sin embargo, recordemos, algo igual que hemos mencionado durante todos estos días, es que Job nunca habla en contra de Dios. Él sí describe su realidad y describe su desesperación, pero él no es ofensivo, no es, em, no da argumentos que que puedan ser considerados como herejía, sino que él se comporta de una manera bastante sobria, tomando en cuenta toda la situación que estaba viviendo. En el capítulo 14, quiero resaltar el versículo 6, donde menciona, si tú lo abandonares, él dejará de ser. Aquí vamos a ver cómo Job empieza a hablar acerca de la vida y pone aquí a consideración de que Dios es quien maneja toda la vida. Él es como habíamos mencionado el día de ayer, Él era su creador. Dios era todo para Job, ¿no? Entonces, Él expresa esto en estos versículos y dice, si tú abandonares al hombre, Él dejará de ser.
sea, no hay más, ¿sí? Y esto creo que nos lleva a pensar a cada uno de nosotros en cómo está nuestra relación con el Señor. Si nosotros somos capaces de decir, Él es todo, Él es toda nuestra vida. No es mi vida mi esposo, no es mi vida mis hijos, no son mi vida los bienes que tengo, sino más bien Él es todo. Si nos apartamos de Él, dejamos de ser, como dice Job. Ujú. Aquí Job vuelve a mostrar su dependencia en el Señor y también esos mismos versículos, esa porción del 5 al 6, muestra la soberanía de Dios sobre todas las circunstancias, en que Él es conocedor de hasta qué momento nosotros viviremos. Esto no le llama la atención a Job. Ahora, como seguimos mencionando, Job se le veía en un cuadro fuerte en su semblante. Él no estaba al 100% porque, claro, venía de un desgaste emocional muy fuerte, de un desgaste físico fuerte, inclusive de sus relaciones con su esposa estaba decaído, con sus amigos también. Job se sentía muy mal. Y yo creo que debemos ser nosotros sabios también cuando tratamos con personas que están pasando por sufrimiento grave, porque a veces podemos hacer justamente lo que hacen los amigos, comenzar a citar versículos y citar verdades bíblicas que sin que sean malas en sí o sin que sean falsas en sí, no es el momento y a veces no hay sabiduría ni discernimiento en cómo se aplican estas verdades dado la circunstancia en que esta persona está pasando. Job se sentía totalmente desgastado y que en cierta manera sus amigos tratasen de achacarlo más, ¿cierto? O de hundirlo más, no era algo que era provechoso para Job. Ahora, obviamente en esta época no existían los conocimientos que tenemos el día de hoy sobre el temperamento, sobre la depresión y otras cosas más. Era una época muy antigua y no se daba el conocimiento en esto. El día de hoy nosotros sabemos que puede haber casos depresivos, como está pasando aquí Job, como también lo pasa Elías tal vez más adelante, pero lo que sí vemos y que debe ser en una vida cristiana es que si bien esa persona pasa por un episodio de depresión, Job igual él no permaneció en ese episodio. Y a pesar de que él sí se sentía desgastado por la circunstancia que él estaba pasando, su percepción de Dios o el conocimiento que Job tenía de Dios no variaba. Y él estaba, a pesar de la circunstancia muy dura, Job estaba confiado en el Señor, aunque pueda parecer un poco contradictorio, pero Job estaba confiado en el Señor. Él no se sentía como si Dios estuviese nada más vengándose de él o solo atacándolo, sino que Job tenía confianza a pesar de la situación. No la comprendía, eso sí, en ese momento, y por eso tal vez lanzaba sus reclamos, pero él tenía concepto claro de quién era Dios por encima de las circunstancias. En el capítulo 15 quiero recalcar los versículos del 9 al 10, donde Elifaz empieza nuevamente a reprender a Job. Y lo más probable, como tú decías, hace 2 días atrás, Elifaz quizás era el más viejo de sus amigos o más viejo que Job, ¿no? Porque aquí menciona y dice, ¿qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halle en nosotros? Cabezas, canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros. Y yo lo que estoy mirando aquí es bastante orgullo de Elifaz, tal vez porque era muy anciano y porque tenía mucho conocimiento. Y veo el orgullo de él en esta expresión hacia su amigo Job. El tema de la sabiduría yo creo que es bien interesante porque al menos en el día de hoy vivimos en una época en que la información fluye mucho más rápido. Ahora, igual, obviamente, el hecho de tener información no es sinónimo de ser sabio o de tener sabiduría, pero uno de los factores que sí demuestran o que sí deberían, al menos de manera orgánica, mostrar sabiduría en una persona son los años. Esto obviamente no es una regla, porque puede haber gente de muchos años que es muy inmadura y que es muy poco desarrollada en su pensamiento crítico o en su pensamiento de discernimiento o de sabiduría. Puede pasar también. Pero generalmente cuando una persona ha vivido más tiempo, sí tiene más experiencia y debería tener más sabiduría. Pero este no es el único factor que debería determinarlo. Yo creo que para que una persona demuestre sabiduría o desarrolle su sabiduría, una cosa sí son los años, otra cosa puede ser las experiencias, porque puede haber gente que ha vivido experiencias mucho más duras que otra, y a pesar de que sea menor, puede tener más sabiduría en un cierto ámbito de la vida.
Otra también puede ser el estudio. Creo que uno también cuando estudia desarrolla sabiduría. En este momento igual estamos leyendo palabra del Señor y estamos desarrollando sabiduría. Podemos hablar con una persona tal vez de muchos más años, pero que no desarrolle su pensamiento y su necesidad del Señor, va a ser menos sabia que una persona joven que sí lo está haciendo. Entonces hay muchos factores que determinan la sabiduría de una u otra persona. Lo que sí, y algo que tal vez en nuestra sociedad ha decaído bastante, es que sí deberíamos nosotros respetar a la gente mayor. Aquí, claro, en cierta manera Elifaz se está haciendo respetar a sí mismo. Él dice, mira las canas, respeta las canas. Y si bien toda persona es merecedora de respeto como esencia porque están hechos a imagen y semejanza de Dios, yo creo que sí es algo que valdría la pena recalcar en nuestra sociedad, el respeto hacia las personas de tercera edad y el respeto hacia cualquier persona. Porque en nuestra sociedad, al menos nuestra sociedad occidental y aquí en Latinoamérica de donde estamos hablando, no suele tener un respeto grande hacia la gente de tercera edad. Eso obviamente está escrito en un contexto oriental y de hace miles de años atrás, así que era una realidad muy diferente a la que tenemos el día de hoy. Y en esta época sí era reconocido el honrar a una persona solo por ser viejo, exclusivamente de si fuese sabio o no, pero ya las canas equivalían a un respeto y a una superioridad moral por encima de otras personas. Tampoco digo que sea lo correcto, pero sí tenemos que aprender a llegar a un equilibrio entre saber respetar la sabiduría y valorar la sabiduría de nuestras personas mayores y también el hecho de poder nosotros como jóvenes o los que no somos todavía, no tenemos tantos años encima, el hecho de también seguir desarrollándonos en sabiduría. En el capítulo 16 quiero recalcar aquí lo que Job empieza a responder. Y en el versículo 2 dice, consoladores molestos sois todos vosotros. El versículo 5, pero yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Vemos de una forma contraria como Job respondería, a diferencia de sus amigos, ¿no? Job les dice, ustedes han llegado donde mí, no a consolarme, sino más bien a insinuarme qué gran cantidad de pecado he cometido, pero yo no haría esto con ustedes, les dice, sino que más bien les daría palabras de consuelo, palabras que les anime, palabras que levante el estado de ánimo de aquellas personas, ¿no? Y vemos aquí cómo Job tiene una perspectiva distinta en cuanto al dolor en otros. Él mira con mucha misericordia a quienes sufren. Y esto mismo podemos ver, no recuerdo exactamente si fue ayer o antes de ayer que leímos, donde sus mismos amigos dicen, tú consolabas y ahora no hay quien te consuele, ¿no? Entonces vemos que Job era una persona realmente recta, una persona con mucha integridad, eh, muy amable, muy, podríamos decir, Con empatía por su prójimo, tal vez. Ajá. Ahora, recordemos que cuando leemos la Biblia también debemos tomar en cuenta el contexto en el que cada libro está escrito, porque si nosotros interpretamos todos los libros como si hubiesen sido escritos del año 2000 para acá o en el año 2020, en nuestro mismo contexto, con nuestras mismas perspectivas de la sociedad y de la vida, no vamos a leer la Biblia como merece ser leída. Recordemos, el libro de Job fue escrito hace varios miles de años en una cultura que era muy diferente. Inclusive es un libro que es considerado como libro de poesía, ni siquiera como libro histórico, y también debemos leer cada libro de acuerdo a la clasificación que tiene también cada libro. Cuando Job fue escrito, el concepto de gracia y de misericordia, que es expresado tal vez con un poco más de amplitud y profundidad en el Nuevo Testamento, todavía no era conocido por la población. Entonces es algo que sí debemos tomar en cuenta cuando leemos Job. Claro que la gracia y la misericordia de Dios existían en esta época, claro que sí, pero era una revelación que todavía era incompleta para la época. Hay muchas personas que ponen a Job, como les mencionamos, que como contemporáneo de Abraham. Con Abraham recién estaba por iniciar lo que sería la nación de Israel. Así que todavía no venía Jesús, todavía no había el concepto de gracia, y había un montón de cosas que la gente en la época de Job todavía no conocía y que nosotros ya conocemos. Ahora, esto obviamente a nosotros como personas del siglo XXI nos hace más responsables porque tenemos una revelación completa.
Job, muy probablemente él no tenía ningún escrito en este momento. Tal vez no tenía nada más. Y ellos obviamente decían, si te portas bien, te va bien. Si te portas mal, te va mal. Pero sin embargo, Job sí tenía una comprensión un poco más profunda de lo que era Dios. Y él comprendía de que no estaba ligado solo a la acción, sino que podía haber algo más. Como se ve luego mucho más adelante en Juan. En Juan vemos algunos casos. Hay el caso de un paralítico, ¿cierto? Si recordamos, y inclusive los discípulos le mencionan a Jesús. ¿Quién pecó? Le dicen, ¿pecó este o pecaron sus padres para que él esté así como una persona discapacitada? Y Jesús le dice, no, no pecó ninguno. Todo esto se da para la gloria de Dios. Y aquí vemos que no había un pecado detrás de esta discapacidad física, sino que el propósito era que Dios se glorificase. Sin embargo, hay otro relato también en Juan, si no me equivoco, Juan 5:15, en el que se menciona igual que había otro paralítico que estaba en este pozo y decía que tenían que acercarlo al agua para que pudiese ser sano. Ahora, él igual reclamaba y decía que no hay quien me ayude a entrar al pozo y por eso ya llevo tanto tiempo así en esta discapacidad. Y Jesús lo sana. Y después de un lapso de tiempo dice que Jesús se vuelve a encontrar con esta persona y Jesús le dice, deja de pecar a no ser que te venga algo peor. Jesús, siendo Dios, él tenía conocimiento de causa y Jesús podía dar esta declaración sabiendo lo que había en el corazón de esta persona y sabiendo cuál era el pasado de esta persona. Así que aquí Jesús en cierta manera le está diciendo, deja de pecar porque sí te puede venir una consecuencia peor. Yo creo que una discapacidad o un problema o cualquier cosa que pudiese haber no necesariamente está ligado a un pecado, pero tampoco podemos aislarlo totalmente, diciendo que si es que nos pasa algo, tal vez no tiene nada que ver con mi vida pecaminosa, porque podría ser que sí haya enfermedades y que sí haya consecuencias que vengan del pecado, que eso igual está más explorado en la Biblia en su totalidad. Quiero recalcar la parte que tú mencionabas acerca de no existir en este periodo el término en sí de gracia y de misericordia, pero vemos indicios que Dios da a Job, ¿no? Vemos cómo él se expresa y en su expresión demuestra gracia, demuestra misericordia, ¿no? Entonces, es interesante cómo la Biblia se va entrelazando y se va direccionando hacia lo que es el Evangelio. Excelente, les damos muchísimas gracias por acompañarnos en esta lectura de la Biblia y nos vamos a estar viendo el día de mañana para continuar con el libro de Job. Recuerden, esperamos que ustedes se unan a nosotros en esta lectura. Si es la primera vez que estás escuchándonos, anímate, inicia con nosotros desde el día de hoy. No necesitas igualarte las lecturas anteriores. Inicia desde hoy y comprométete para leer la Biblia con nosotros durante todo este año. Y nos vemos el día de mañana para continuar juntos en la Biblia. Juntos en la Biblia